¿Alguna vez sentiste que tus errores te alejaron para siempre del plan de Dios? ¿Qué pasaría si te dijera que, incluso en tus momentos de mayor caída, cuando sientes vergüenza, cuando nadie cree en ti, Dios todavía está contigo y no ha cancelado sus promesas sobre tu vida? Sí, aunque hayas fallado, aunque hayas perdido el control, aunque hayas elegido mal, Él no se fue. Hoy quiero contarte un secreto que muy pocos conocen. Dios no huye del fracaso humano. Al contrario, es en medio del fracaso donde Él decide manifestar su gracia más poderosa. Este video no es solo una enseñanza, es una puerta espiritual que puede devolverte la esperanza, renovar tu fe y recordarte que aún eres parte de la historia que Dios está escribiendo. Porque la caída no anula el llamado, porque el error no elimina el propósito, y porque a veces el suelo donde tocaste fondo es el mismo lugar donde Dios planta tu nueva dirección. Y si la herida que más te duele hoy es justo lo que Dios usará para enseñarte a amar, a perdonar, a levantarte, en los próximos minutos vamos a caminar por historias bíblicas reales, profundas, donde grandes hombres y mujeres fallaron, cayeron, pero Dios no los abandonó. De hecho, en muchos casos, fue ahí cuando más cerca estuvieron del cielo. Prepárate, porque este mensaje no es para los perfectos, sino para aquellos que alguna vez pensaron que Dios ya no les hablaría más. Este video va a ayudarte a entender que tu error no define tu destino, reconocer la voz de Dios incluso en medio de tu culpa, volver a confiar en el amor que nunca te soltó y descubrir que el plan de Dios sigue en pie. Antes de comenzar, quiero que escribas aquí en los comentarios la frase: su amor no se va, aunque yo haya fallado. Escribe eso como una declaración de fe, porque cuando comentas, te estás comprometiendo a creerlo y estás activando tu espíritu para recibir lo que el cielo preparó para ti. Dale like a este video si ya sientes que Dios te está hablando. Eso no solo nos ayuda, sino que hace que YouTube recomiende este mensaje a más personas que hoy necesitan esta palabra urgente. Así estás sembrando en otras vidas también. Suscríbete ahora mismo si todavía no lo hiciste. Muchos usan este canal como refugio espiritual porque no tienen cerca una iglesia, una comunidad o alguien que les recuerde que Dios no se rinde contigo. Al suscribirte, estás diciendo: no quiero soltarme de esta esperanza. Este canal no es entretenimiento, es un altar. Y cada vez que le das play, le das una oportunidad más a Dios para hablarte. Y como ya sabes, antes de empezar esta historia, deja en los comentarios esta frase que compartimos todos los que formamos esta comunidad: paz en Cristo, porque la paz que necesitas hoy no vendrá de afuera, vendrá del Espíritu Santo. La historia de hoy puede ser la clave para desbloquear una promesa dormida en tu vida. Ahora sí, vamos a comenzar. Adán y Eva, el Dios que sigue buscando incluso después de tu caída. Cuando pensamos en el primer pecado de la humanidad, muchos se enfocan solo en la fruta prohibida, en la desobediencia, en la serpiente. Pero hay algo mucho más profundo escondido en ese pasaje, algo que revela la esencia del corazón de Dios y que hoy puede sanar tus heridas más ocultas. Adán y Eva no solo pecaron, rompieron la confianza, sintieron miedo, culpa, vergüenza y se escondieron, como tú, que a veces después de fallar, prefieres evitar hablar con Dios. Dejas de orar, de leer la palabra, porque crees que estás sucio, que no mereces. Te preguntas: ¿cómo Dios me va a querer así? Pero lo que viene después del pecado en el Edén es uno de los actos más hermosos de amor divino. Dios baja al jardín. El creador de todo el universo desciende, no para castigar inmediatamente, no para destruirlos, sino para buscarlos. Él no gritó con ira. Él preguntó con ternura: ¿dónde estás? Detente ahí. Escucha bien, esa no es solo una pregunta geográfica. Es una pregunta emocional, espiritual y existencial. Es la voz de un padre buscando a su hijo perdido. Es la voz que te sigue llamando hoy, incluso después de tus errores. Dios sabía exactamente dónde estaban Adán y Eva, pero aún así preguntó: ¿por qué? Porque quería que ellos reconocieran su necesidad de volver. Y hoy tú que estás viendo este video, también necesitas volver. Quizá tu caída fue moral,
Quizá pecaste con tus palabras, tus decisiones, tus pensamientos. Tal vez fuiste quien lastimó a otros. O quizás simplemente te alejaste. Pero Dios no ha cambiado su corazón por ti. Él sigue viniendo cada tarde a tu jardín y sigue preguntando ¿dónde estás? No para señalarte, sino para encontrarte. No para condenarte, sino para cubrir tu vergüenza con su gracia. Porque aunque tú ya no te sientas parte del Edén, Él sigue siendo el mismo Dios del Edén y quiere restaurarte. ¿Y sabes qué es aún más impresionante? Aunque Adán y Eva habían fallado, Dios no los abandonó. Los vistió, les dio una promesa. Les habló del futuro. Les dijo que una semilla nacería, una que aplastaría a la serpiente. ¿Sabes qué significa eso? Que incluso en el día del error, Dios ya estaba planeando la redención. Esto no es solo historia antigua. Esta es tu historia. No importa cuánto hayas fallado, Dios no te abandona. Él sigue buscándote. Así como buscó a Adán, hoy te busca a ti. Tal vez hoy sea el momento de salir de tu escondite, dejar que Él te encuentre, dejar que su voz te envuelva y su gracia te cubra. Porque tú no eres solo tu error. Tú sigues siendo su hijo. Y Él no se rinde contigo. Caín, el castigo que no canceló el amor de Dios. Caín, ese nombre que muchos asocian con envidia, con traición, con muerte. El primer asesino de la Biblia. El hermano que alzó la mano contra su propia sangre. ¿Qué puede haber de esperanza en una historia como esta? Tal vez más de lo que imaginas. Caín falló de una forma que muchos considerarían imperdonable. Mató por celos. No resistió ver que su ofrenda no fue aceptada, y en vez de acercarse a Dios para mejorar, eligió la comparación, la rabia y el camino de la violencia. Y tú podrías pensar, eso sí merece el abandono divino. Pero la historia no termina ahí. Después del acto más oscuro de su vida, Dios no desapareció. Dios fue a su encuentro. Le habló, le hizo preguntas, le mostró que aún podía elegir el bien antes de que fuera demasiado tarde. Y cuando Caín, cegado por sus emociones, eligió el mal, Dios no lo maldijo como algunos creen, sino que maldijo la tierra. Y aún así lo protegió. Sí, leíste bien. Dios puso una señal sobre Caín, una marca que decía al mundo, no lo toques. Aunque ha fallado, aún es mío. Aún hay algo que proteger en él. ¿Puedes sentir eso? Puedes ver la misericordia de Dios, cubriendo incluso a quien cayó tan bajo. Tal vez tú también te has sentido como Caín, comparándote con otros, sintiéndote rechazado por Dios y tomando decisiones por enojo, frustración o dolor. Tal vez has herido personas o incluso te has herido a ti mismo, con palabras, actitudes, elecciones. Tal vez pensaste que ya no hay vuelta atrás. Pero escúchame, Dios todavía te está marcando con su protección. La marca de Caín no era una marca de condenación. Era una marca de misericordia. Era la forma de decir, sí has fallado, pero no estás fuera de mi vista. Aún tengo un plan. Aún puedo restaurarte. ¿Cuántas veces creíste que después de lo que hiciste, Dios te daría la espalda? ¿Cuántas veces pensaste que habías ido demasiado lejos? Pero aquí estás, viendo este video, respirando, oyendo su voz otra vez. ¿No será esta señal también para ti? Tal vez, como Caín, no podrás volver atrás en todo lo que hiciste, pero sí puedes avanzar con una nueva conciencia. Dios no te ha soltado. Te acompaña, incluso cuando tomas el camino más oscuro. Te protege, incluso cuando no lo mereces. Y espera que te detengas, levantes los ojos y le hables. Caín caminó lejos, pero no estaba solo. Tú también puedes haber caminado lejos, pero Dios todavía camina contigo. Moisés, el llamado que sobrevive al error. ¿Alguna vez sentiste que perdiste tu oportunidad? ¿Que el error que cometiste canceló todo lo bueno que Dios había preparado para ti? Entonces necesitas escuchar esto. Ni siquiera Moisés, y con todos sus errores, fue abandonado por Dios. Moisés fue criado en el palacio, pero en su corazón ardía el deseo de libertar a su pueblo. Sin embargo, no esperó el tiempo de Dios. Actuó por impulso. Mató a un egipcio creyendo que estaba haciendo justicia, pero lo único que ganó fue ser rechazado, perseguido y exiliado en el desierto. Ahí estuvo. 40 años.
40 años escondido, frustrado, creyendo que su error había anulado su llamado. Pero Dios no se había olvidado. Dios lo encontró en la soledad de su desierto. En medio de su rutina aburrida, cuidando ovejas ajenas, una zarza ardiente lo sorprendió, y con ella una voz que decía: Moisés, aún tengo un plan contigo. ¿Puedes imaginar eso? Después de 4 décadas sintiéndose un fracaso, Dios todavía lo llamaba por su nombre. Muchos de nosotros nos parecemos a Moisés. Actuamos por impulso. Intentamos ayudar a Dios y terminamos causando más caos que bendición. Luego huimos, nos escondemos y creemos que ese error ya nos descalificó. Pero escúchame con atención. Si Dios todavía hablaba con Moisés, también puede hablar contigo. El error de Moisés no lo desechó, lo preparó. Porque en el desierto Moisés aprendió a escuchar, aprendió a esperar, aprendió que el poder no está en sus manos, sino en la obediencia. Dios no busca perfectos, busca corazones quebrantados que estén dispuestos a volver a intentarlo. Y eso puede ser exactamente lo que Dios está haciendo contigo ahora, usando tu desierto, tus errores y tu aparente fracaso para prepararte para algo mucho mayor. ¿Y sabes qué es aún más hermoso? Cuando Moisés intentó rechazar su llamado por miedo a fallar otra vez, Dios no lo presionó, lo animó, le dio señales, le dio compañía, le dio una nueva oportunidad paso a paso, sin condenación. Así es Dios contigo. Quizás crees que has fallado demasiado, pero Dios no ha terminado contigo. Si todavía respiras, todavía puedes ser llamado. ¿Estás listo para el momento en que la zarza ardiente aparezca en tu camino? Tal vez esta historia que estás escuchando sea esa zarza. Pedro, el amor que permanece incluso después de la traición. ¿Te ha pasado que, en un momento de debilidad, dijiste o hiciste algo que sentiste que rompía tu relación con Dios? Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, conocía bien esa culpa. Fue el primero en decir que nunca lo abandonaría, que incluso si todos se fueran, él seguiría fiel. Pero unas horas después, lo negó 3 veces. Negó conocer al Maestro, negó amarle, negó tener algo que ver con él. Y cuando cantó el gallo, Pedro recordó lo que Jesús le había dicho y lloró amargamente, porque se dio cuenta de que había fallado justo cuando su amor debía ser más fuerte. ¿Te identificas? ¿Has tenido momentos donde sentiste que decepcionaste al cielo? Pero aquí viene lo más poderoso. Jesús sabía que Pedro fallaría, y aún así lo escogió, aún así lo amó, aún así murió por él. Y después de resucitar, ¿sabes a quién buscó Jesús? A Pedro, no para condenarlo, sino para restaurarlo. Pedro, ¿me amas?, le preguntó 3 veces, no para reprocharle, sino para sanarlo. Para que cada negación fuera cubierta por una nueva declaración de amor, para demostrarle que su propósito no había muerto con su error. Dios hace lo mismo contigo. Tú puedes haberlo negado con tus palabras, con tus actos. Puedes haberlo traicionado con decisiones que ni tú entiendes. Pero Dios no te abandonó. Te está buscando y te está preguntando con ternura: ¿me amas? Porque si lo haces, aún tengo una misión para ti. Después de su traición, Pedro se convirtió en una roca, en un pilar de la iglesia. Fue el primero en predicar con poder el día de Pentecostés. Miles fueron salvos por su mensaje. ¿Por qué? Porque su error no lo destituyó, lo transformó. Dios no desecha a los que fallan. Dios los restaura, los renueva y los usa con más poder. Así que si alguna vez sentiste que tu error fue imperdonable, mira a Pedro y escucha la voz de Jesús diciéndote: ¿todavía me amas? Entonces sígueme. Jonás, cuando huyes de Dios y aún así Él te persigue con amor, ¿alguna vez has sentido que estás corriendo en dirección contraria a lo que Dios te pidió? Jonás fue un profeta escogido por Dios. Tenía un llamado, una misión. Pero cuando Dios le pidió que fuera a Nínive, Jonás dijo que no. Y no solo dijo que no, huyó. Se embarcó hacia Tarsis, lo más lejos posible de la voluntad de Dios. Y tú dirás: claro que Dios se alejó de él. Pero no fue así. Dios envió una tormenta, no para castigar, sino para detener su huida.
Y cuando Jonás terminó en el mar, Dios envió un gran pez para salvarlo. ¿Te das cuenta? Incluso cuando huyes, Dios no se rinde contigo. Jonás, dentro del pez, en la oscuridad, clamó a Dios, y Dios escuchó. No importa lo profundo del pozo donde te encuentres, no importa cuánto hayas huido, Dios sabe dónde estás, y aún te llama por tu nombre. A veces pensamos que nuestras decisiones nos han desconectado de la gracia. Pero la historia de Jonás nos muestra que incluso cuando desobedecemos, Dios sigue escribiendo su historia con nosotros. El pez no fue castigo, fue refugio. El vientre del gran pez fue el lugar donde Jonás tocó fondo, y también donde Dios comenzó a levantarlo. Y cuando fue liberado, Jonás finalmente obedeció, y su obediencia cambió una ciudad entera. Así que si sientes que has huido de Dios, si te alejaste, si tomaste el camino equivocado, quiero que sepas que no estás tan lejos como crees. Dios está contigo en medio de la tormenta. Está contigo incluso en el pez que parece haberte tragado. Y te está dando una segunda oportunidad. Jonás falló, desobedeció, huyó, y aún así fue instrumento de avivamiento. ¿No crees que Dios también puede hacer algo así contigo? Moisés, del fracaso en Egipto al llamado en el desierto, has cometido errores tan grandes que te hicieron sentir indigno del llamado de Dios. Moisés también, el hombre que guiaría a todo un pueblo hacia la libertad, fue primero un fugitivo, un asesino, alguien que actuó con ira y terminó huyendo por su vida. Después de matar al egipcio, Moisés escapó al desierto. Se escondió. Se convirtió en pastor de ovejas, lejos de todo lo que fue, lejos del palacio, lejos del propósito, lejos de sí mismo. Y ahí, cuando ya no tenía nada, Dios lo llamó. La zarza ardiente no apareció en el palacio, sino en el desierto, en el lugar del fracaso. Dios no buscó a un hombre perfecto, buscó a Moisés, justo a él. Cuando Moisés intentó excusarse, diciendo que no sabía hablar, que nadie lo escucharía, que no era capaz, Dios no cambió de idea. No lo descartó, porque Dios no te abandona cuando fallas. Te forma, te encuentra, te llama otra vez. ¿Te das cuenta? Tu peor error no desactiva tu propósito. Tu pasado no cancela lo que Dios planeó contigo. El Moisés que falló fue el Moisés que libertó. No fue otro, fue el mismo, solo que restaurado, capacitado y lleno del fuego de Dios. Así que si tú sientes que ya no puedes ser usado por Dios, recuerda esto. A veces es en el desierto, no en la comodidad, donde Dios enciende el fuego de tu llamado. Y cuando eso ocurre, no importa lo que hayas hecho antes. Lo que importa es lo que harás después, tomado de la mano de Dios. Pedro, el que negó, pero también fue restaurado. ¿Alguna vez sentiste que le fallaste directamente a Dios? Pedro no solo falló, negó a Jesús 3 veces. No una ni dos, 3 veces lo negó, justo cuando su maestro más lo necesitaba. Y no fue cualquier negación, fue con miedo, fue con maldiciones, fue con vergüenza. Pedro, el discípulo apasionado, el que dijo, «Señor, yo daré mi vida por ti», termina diciendo frente a una criada, «No conozco a ese hombre». Imagina el dolor. Imagina los ojos de Jesús mirando a Pedro justo después de la tercera negación. Pedro huyó, lloró amargamente. Seguramente pensó que su historia había terminado ahí, que su llamado se rompió, que Jesús lo descartaría. Pero no fue así. Cuando Jesús resucitó, mandó un mensaje claro a las mujeres. Vayan y díganles a mis discípulos y a Pedro. Jesús mencionó a Pedro por separado. ¿Por qué? Porque Pedro necesitaba saber que aún era parte, que su error no lo había eliminado. Y cuando Jesús lo encuentra, no lo reprende. Le pregunta 3 veces, ¿me amas? Una pregunta por cada negación, una oportunidad por cada caída. Y al final le dice, apacienta mis ovejas, es decir, todavía te quiero en mi misión. ¿Te das cuenta? Tus peores traiciones no cancelan el amor de Dios. Él no te llama por tu historial, sino por su gracia. Si Pedro fue restaurado y usado con poder, ¿por qué tú no podrías serlo también? Si te sientes indigno, Jesús te hace digno. Si te sientes roto, Él te restaura.
Si te sientes lejos, Él te llama por tu nombre y te dice: ven, aún hay propósito para ti. Jonás, el que huyó pero no escapó de Dios. ¿Alguna vez intentaste huir de lo que Dios te estaba pidiendo? ¿Te has sentido abrumado por el llamado de Dios y has deseado alejarte de Él? Jonás tenía una misión clara: ir a Nínive, una ciudad llena de maldad, y advertirles que se arrepintieran. Pero en lugar de obedecer, Jonás decidió huir. Se subió a un barco y se dirigió en dirección opuesta a Nínive. Pero no pudo huir de Dios. Durante su huida vino una gran tormenta. El barco estaba a punto de hundirse. Jonás, sabiendo que la tormenta era por su culpa, pidió ser arrojado al mar. Y así fue tragado por un gran pez. Pero, ¿por qué un pez? Dios no dejó que Jonás se perdiera en su desobediencia. Lo rescató y le dio otra oportunidad. Dios nunca deja que sus hijos se hundan en el mar de su propia rebelión. Siempre hay una segunda oportunidad. En el vientre del pez, Jonás oró. Reconoció que Dios es misericordioso y que, incluso en su desobediencia, Dios no lo había abandonado. Tras 3 días, el pez lo vomitó en tierra firme, y Jonás fue a Nínive como Dios le había ordenado. Jonás hizo lo que Dios le pidió, y la ciudad se arrepintió. Dios mostró misericordia, y Jonás experimentó la grandeza de la gracia divina. ¿Ves? A veces intentamos huir de lo que Dios nos pide, pero Él no nos deja ir. Y aunque podamos caer en el abismo de nuestros propios errores, Él tiene el poder de rescatarnos y darnos una nueva oportunidad. No importa lo lejos que corras, Dios siempre te encontrará. Y aunque tengas miedo de lo que Él te pide, recuerda que Él te capacitará para cumplir su voluntad. Porque al final, todo lo que Él quiere es que seas parte de su gran plan. Tu obediencia no es solo para ti, sino para la restauración de los demás. El Hijo Pródigo, la misericordia que rompe las barreras. ¿Alguna vez has sentido que ya no mereces el perdón de Dios? ¿Te has apartado tanto que piensas que ya no hay vuelta atrás? La parábola del Hijo Pródigo es una de las más poderosas y emotivas enseñanzas de Jesús. Este hijo pidió su herencia antes de tiempo. Se fue a un país lejano y malgastó todo lo que tenía en una vida de desenfreno. Se alejó de su familia, de su hogar, y se sumergió en la desesperación. ¿Alguna vez te has sentido en esa situación, lejos de todo lo que conocías, buscando algo que te diera sentido, pero solo encontraste vacío? Cuando todo se desmoronó y se dio cuenta de que no tenía a nadie, el hijo decidió regresar. Estaba dispuesto a ser tratado como uno de los jornaleros de su padre, porque sentía que ya no merecía ser llamado hijo. Pero su padre lo vio desde lejos y corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. El padre no lo rechazó, no le dio sermones ni lo culpó. Lo recibió con amor incondicional. ¿Sabes qué significa esto? Este padre representaba a Dios. Él está siempre esperando que regresemos, no importa cuán lejos hayamos ido. No hay pecado demasiado grande ni error demasiado grave para que Él nos perdone. El Padre ordenó una gran fiesta porque su Hijo estaba perdido y había vuelto a la vida. Así como Dios celebra nuestra restauración, cuando decidimos regresar a Él, Él nos recibe con los brazos abiertos. Nunca es tarde para volver a los brazos de Dios. Él no te rechaza por tus errores, te espera con ansias de restaurarte. Si estás leyendo esto y sientes que has fallado demasiado, recuerda, la misericordia de Dios es más grande que tu pecado. Dios es como ese Padre. Te ama profundamente, no importa cuánto te hayas alejado. Siempre habrá un lugar para ti en su corazón. Este bloque resalta el tema del perdón y la restauración divina, mostrando cómo Dios, al igual que el Padre del Hijo Pródigo, nunca nos abandona y siempre está dispuesto a perdonarnos. Felicitaciones, has llegado hasta el final de este video. Solo los que realmente están buscando una respuesta, una revelación divina, logran quedarse hasta el final. Y hoy, Dios te ha guiado hasta aquí, porque Él tiene algo especial para ti. No es casualidad, no es solo un video más. Este mensaje está directamente para ti. Hoy has aprendido que Dios no te abandona, incluso cuando cometes errores. Dios en su inmensa misericordia
está esperando con los brazos abiertos a que regreses a Él. No importa cuán grande sea tu caída, Él está listo para levantarte. Tu historia no ha terminado. Este es solo un capítulo que Dios quiere transformar. Un capítulo que llevará a una restauración, una nueva esperanza y una vida llena de paz. Esas palabras, esas promesas que has escuchado hoy, no solo son para aquellos que no han fallado. Son para ti, que quizás has caído. Dios te está llamando de vuelta. Y si sientes que tu vida no tiene sentido, recuerda que Dios tiene el poder de darle sentido a todo. La misericordia de Dios es más grande que cualquier error que hayas cometido, y Él está dispuesto a abrazarte tal como eres. Ahora, antes de irte, quiero que hagas una decisión de fe. Escribe en los comentarios una frase que demuestre tu compromiso con esta nueva etapa. Voy a regresar a los brazos de mi Padre. Escribe esa frase y deja que sea una declaración de tu corazón, una señal de que hoy estás dando un paso hacia el amor incondicional de Dios. Si has sentido que Dios te ha hablado en este video, dale like y comparte este mensaje con aquellos que, como tú, necesitan saber que Dios no los abandona, aunque hayan fallado. Cada like y cada comentario es una semilla de esperanza que puede cambiar vidas. Al hacerlo, no solo ayudas a difundir este mensaje, sino que estás siendo parte de la obra de Dios en la vida de otros. Cada vez que compartes, el reino de Dios crece, porque este mensaje puede llegar a alguien que hoy necesita escuchar que Dios está esperando con los brazos abiertos. Suscríbete a nuestro canal para que cada semana sigas recibiendo contenido que fortalezca tu fe, que te conecte más con Dios y que te recuerde que Él nunca te dejará ni te desamparará. Ahora quiero invitarte a que tomes un momento para quedarte en silencio. Cierra los ojos y medita sobre lo que has escuchado. Deja que el amor de Dios te envuelva, que su paz inunde tu corazón y que su perdón transforme tu vida. Mientras la música suena, dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento a Él por lo que has vivido hoy. No apresures este momento. No pauses el video. Permítete experimentar la paz de Dios. Gracias por ser parte de este canal, por tomar el tiempo para escuchar, aprender y crecer espiritualmente. Ahora ve y vive sabiendo que Dios está contigo y siempre lo estará. Frase especial para comentar. Voy a regresar a los brazos de mi Padre.